Hola, buenas tardes. Vamos a la segunda parte de nuestra clase de hoy, en que vamos a hablar fundamentalmente de tumores del tórax. Muchas veces los tumores se manifiestan como un nódulo pulmonar. Entonces conviene caracterizar el nódulo en la toma de decisión si se trata de un nódulo benigno o un nódulo maligno. Los criterios para decidir si un nódulo es benigno o maligno son el tamaño, los bordes, la calcificación, la adherencia, la relación con las estructuras vecinas y la dinámica de crecimiento. En general, las lesiones de tipo benigno son más pequeñas. Menor de 1 centímetro orienta a benigno, mayor de 1 centímetro orienta a maligno. Los bordes regulares bien definidos orientan a benigno. Los bordes irregulares o en corona radiada, es decir, los nódulos estrellados, orientan hacia maligno. La principal característica anatómica de un nódulo que orienta maligno es el borde estrellado, que aumenta en 5 veces al menos la chance de que ese nódulo sea maligno. La presencia de calcificaciones en los nódulos benignos es siempre central y gruesa. En los nódulos malignos en general no hay calcificaciones o si están presentes son pequeñas, irregulares, microcalcificaciones excéntricas. Los nódulos benignos no muestran adherencia, los nódulos malignos pueden adherirse a estructuras vecinas. Los nódulos benignos desplazan las estructuras vecinas, mientras que las malignas infiltran o sustituyen las estructuras vecinas. La dinámica del crecimiento. Si es muy lenta la tasa de crecimiento o es muy rápida, muy lenta, estamos diciendo de muchos años, o muy rápida, que crece en días, eso orienta hacia benignidad. Los nódulos neoplásicos crecen, pero en semanas o meses. No son ni muy rápidos ni muy lentos. La dinámica del crecimiento es una característica que también es importante en la toma de decisión si es maligno. El tamaño no es muy importante, ya que todo nódulo que actualmente es grande, en alguna etapa fue pequeño, de tal manera que no es un criterio adecuado. Cuando hay calcificaciones que orientan a benignidad. La calcificación más típica en un nódulo que orienta a benignidad es la calcificación en palomita de maíz, que orienta hacia un amartoma pulmonar. Ahí pueden ver en la radiografía de arriba a la derecha una calcificación benigna en un nódulo, palomita de maíz, y en la radiografía de abajo a la izquierda otra calcificación que es claramente benigna, irregular, con las mismas características. Otras calcificaciones que son benignas son las calcificaciones de tipo pleural, que generalmente son periféricas o supradiafragmáticas. Así los nódulos benignos, si tienen calcificaciones, estas van a ser gruesas, van a ser más bien centrales o bien distribuidas y macrocalcificaciones. En cambio, los nódulos malignos van a ser estrellados, en general no van a tener calcificaciones gruesas, van a ser más grandes, van a estar adheridos. Y una cosa importante, cuando un nódulo, ojo, cuando un nódulo, no una condición, cuando un nódulo presenta broncograma aéreo, eso indica malignidad. Un nódulo con broncograma es maligno. No estamos hablando en este caso de una condensación, no estamos hablando de una neumonía, estamos hablando de un nódulo con broncograma, indica malignidad. El nódulo estrellado característicamente es un nódulo maligno, el nódulo con corona radiada. Aquí tenemos la dinámica del crecimiento. Observen en la radiografía
que está señalada como el 1/5 del 80. Una radiografía perfectamente normal. Sin embargo, la radiografía de arriba a la izquierda muestra la presencia de un nódulo en 1981. Es decir, después de un año aparece un nódulo de 2 centímetros. Esa dinámica de crecimiento es una dinámica de crecimiento maligna y evidentemente eso es un cáncer pulmonar. Aquí tenemos el tamaño. El tamaño es importante y observamos que las masas de este tamaño, esa debe tener por lo menos 7 centímetros, orientan francamente hacia malignidad. El cáncer pulmonar generalmente va a producir 3 fenómenos que son importantes. Va a producir un fenómeno expansivo, ¿no es cierto? Va a manifestarse como una masa, como un nódulo. Va a haber obstrucción bronquial y va a haber atelectasia distal. La manifestación clínica más frecuente de un cáncer pulmonar es la hemoptisis, mientras que la manifestación más frecuente radiológica de un cáncer pulmonar es la atelectasia. Entonces aquí tenemos dos cáncer pulmonar, las dos radiografías son de cáncer pulmonar, y observamos un fenómeno interesante que se denomina la S de Golden, que corresponde a una masa iliar que describe un contorno convexo, y hacia distal hay una atelectasia, en este caso del lóbulo superior derecho, lo que produce una curva de tipo sigmoideo, que es lo que se denomina la S de Golden. Algunos la llaman la S de oro, en realidad el doctor Golden la describió, no es que sea la S de oro. También se puede llamar S de oro para el diagnóstico de cáncer bronquial. Pero fue el doctor Golden quien lo describió. Masa iliar, atelectasia distal, curva sigmoidea, igual cáncer pulmonar. Aquí tenemos TAC que muestran la presencia de masas, una masa irregular en el TAC de más arriba, grande de al menos unos 5 centímetros, de bordes irregulares, característicamente cáncer. Abajo a la derecha observamos un TAC, ¿no es cierto?, en que hay un nódulo de forma estrellada, grande, 2,5 centímetros, con líneas intersticiales en corona radiada, cáncer pulmonar. Y aquí vemos la manifestación en un TAC de la S de Golden, la presencia de una masa cerca del ilio y una curva sigmoidea con atelectasia distal, que está mostrando el cáncer más la atelectasia periférica. Las metástasis se manifiestan en forma distinta que un cáncer pulmonar primario. Hay que considerar que el 70 a 80% de los nódulos pulmonares múltiples mayores a 5 milímetros son metástasis. Estamos hablando de nódulos pulmonares múltiples, no un solo nódulo, 2 o 3 nódulos. Estamos hablando de muchos nódulos mayores a 5 milímetros. Le dan una probabilidad de 0,7 a 0,8 inmediatamente de ser un cáncer. Prácticamente todos los cánceres pueden dar metástasis pulmonares, los más frecuentes en Chile. La neoplasia pulmonar da metástasis en los pulmones. La neoplasia renal, el carcinoma de células renales, neoplasias testiculares, mama y tiroides. Entonces, pulmón, riñón, testículo, mama y tiroides, las neoplasias más características que dan metástasis pulmonares. El proceso de metastasización tiene 4 vías. La vía hematógena, que es la más frecuente, a través de la arteria pulmonar, vena cava, linfáticos, conducto torácico, arteria bronquial. Característicamente, carcinoma de células renales, melanoma, sarcoma, mama y colon. La vía linfática, que puede ser secundaria a diseminación hematógena, linfática retrógrada o a través de la anastomosis linfáticas tóraco-abdominales. La vía endobronquial, que es común
en un tipo de adenocarcinoma, el adenocarcinoma difuso, o cáncer bronquioalveolar, y que produce lo que se llama metástasis de tipo lipídico, que tiene aspectos de infiltración neumónica más que de nódulo. La vía transpleural puede ocurrir por vía linfática transdiafragmática o por extensión directa de un proceso abdominal a uno torácico. Aquí tenemos ejemplos de metástasis de cáncer de pulmón. Observen metástasis cerebrales, el cáncer de pulmón en el TAC, metástasis en las suprarrenales y metástasis hepáticas. Entre otras, porque puede dar metástasis osteolíticas a nivel de los huesos. En muchas ocasiones, la primera manifestación de un cáncer pulmonar es por manifestaciones de tipo neurológico, las manifestaciones de las metástasis cerebrales. Así que cuando se encuentran metástasis cerebrales, la indicación inmediata es hacer un TAC de tórax. Lo mismo con las metástasis suprarrenales, que prácticamente hace empezar inmediatamente en cáncer de pulmón o bien, ¿no es cierto?, en cánceres tipo melanoma. Unas metástasis que son muy características son las llamadas la suelta de globos. Los nódulos pulmonares múltiples, grandes, como si hubieran muchos globos en los pulmones. Y eso plantea el diagnóstico diferencial mama, testículo y riñón. Entonces, el diagnóstico diferencial de las metástasis en suelta de globos: cáncer de mama, cáncer de testículo, carcinoma de células renales. Aquí tenemos metástasis múltiples en ambos campos pulmonares. Cuando son muy pequeñas, se habla de metastasización miliar y típicamente el que produce ese efecto es el cáncer de tiroides. Entonces, metástasis de tipo miliar, cáncer de tiroides. Hablemos un poquito, para ir terminando, de tumores mediastínicos. Los tumores mediastínicos se clasifican en forma topográfica. El mediastino anterior se refiere al mediastino que se encuentra por delante de la línea traqueal posterior. Cuando ocurren lesiones en el mediastino anterior, estamos pensando en las estructuras que se encuentran en el mediastino anterior. Y en el mediastino anterior tenemos el timo, tenemos ganglios, tenemos grasa, tenemos pericardio, vasos, etc. Fundamentalmente en el mediastino anterior hay 4 tumores fundamentales que es conocido como las 4T y que ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, por una mnemotecnia que es simpática. Las 4T: tiroides, timoma, teratoma y el terrible linfoma, para que tenga una T. Entonces, el diagnóstico diferencial de los tumores del mediastino anterior son neoplasias de tiroides, neoplasias del timo, neoplasias embrionarias como el teratoma y el linfoma. En cambio, en el mediastino posterior estamos en otros órganos, la aorta, el esófago, y por lo tanto en el diagnóstico diferencial están los fenómenos vasculares como los aneurismas aórticos, la presencia de los quistes bronquiales, los divertículos esofágicos, los cánceres esofágicos.
Y tenemos la región más posterior del mediastino posterior, que es la región paraespinal. Y como su nombre lo indica, en esta región vamos a encontrar la columna vertebral y los espacios paraespinales. En los espacios paraespinales vamos a encontrar los tumores neurogénicos, neurofibroma, ganglioneuroma, neuroblastoma, quemodectoma, mielomeningocele. Mientras que a nivel de espinal o paraespinal vamos a encontrar los fenómenos que tienen que ver con la columna vertebral, muchas veces fenómenos infecciosos como espondilodicitis TBC, abscesos fríos, hematopayesis extramedular, etc. Aquí tenemos ejemplos de masas mediastínicas que en la radiografía van a aparecer como ensanchamientos mediastínicos y en el TAC los vamos a observar en los cortes transversales. En el TAC que mostramos al medio observamos una masa de alta densidad que rodea la tráquea y que tiene calcificaciones y que se encuentra fundamentalmente en el mediastino anterior, aunque en este caso sobrepasa hacia el mediastino posterior. Y como está en la región cervicotorácica y en mediastino anterior y es de alta densidad y tiene calcificaciones, eso corresponde a un bocio intratorácico, tiroides. Aquí, en cambio, en el TAC de abajo a la izquierda, observamos una masa del mediastino anterior lateralizada a la izquierda y que presenta una densidad heterogénea, con áreas que tienen densidad en rango de grasa, o sea, tienen densidad negativa. Otras áreas tienen una densidad media, como de partes blandas, y otras son calcificaciones. Eso en resonancia magnética se llama la ensalada de frutas, la múltiples tejidos en una sola lesión. Y eso es muy característico de los teratomas maduros. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un teratoma. Entonces aquí tenemos tiroides y teratoma, que son las dos primeras T. Aquí tenemos compromiso del timo, un timoma. El timoma es difícil de diferenciar de un linfoma. Aparece como una masa del mediastino anterior. Y observamos como una masa lobulada y en este caso fue un timoma. El diagnóstico diferencial es muy difícil desde el punto de vista radiológico, salvo que haya un mayor compromiso. También en el diagnóstico diferencial de los ensanchamientos mediastínicos están los compromisos esofágicos. Y en este caso observamos un ensanchamiento mediastínico al lado derecha en que aparece un doble contorno. Un contorno corresponde al contorno del corazón y el segundo contorno corresponde a un contorno del mediastino posterior y en este caso entonces es un ensanchamiento del esófago. En este caso es un megaesófago. Esto puede ser perfectamente una acalasia esofágica. Aquí tenemos un ensanchamiento también de mediastino posterior y en este caso estamos mostrando dos imágenes que corresponden a patología de tipo vascular, hipertensión vascular pulmonar primaria, con dilatación pseudotumoral de los ilios. Aquí tenemos ensanchamiento fundamentalmente de los ilios en paciente con sarcoidosis, con adenopatías ciliares. Aquí tenemos un ensanchamiento del mediastino anterior, pero inferior. Y en el mediastino anterior, en la zona inferior, aparecen las hernias, en particular la hernia mediastínica anterior es una hernia de Morgagni, mientras que, como ustedes recuerdan de cirugía, la hernia del mediastino posterior
inferior es la hernia de Bosdalek. Aquí tenemos otro ensanchamiento del mediastino inferior lateralizado a la derecha y que corresponde a un quiste pericárdico celómico. Es decir, el diagnóstico es muy vasto, pero fundamentalmente el mediastino anterior tenemos las 4T, es decir, tiroides, los tumores embrionarios, el timoma y el terrible linfoma. Fíjense aquí en TAC, en el mediastino anterior, la presencia de un timoma con una masa del mediastino anterior, con degeneración quística y que ocupa exactamente la posición del timo y se extiende hacia el lado derecho del mediastino por delante de las estructuras vasculares, dejando un adecuado plano clivaje con el resto de las estructuras. Aquí tenemos un timoma arriba a la izquierda y arriba a la derecha tenemos un carcinoma tímico, ¿no es cierto? Una forma histológica distinta de tumor del timo, con compromiso irregular, un mayor compromiso de tipo invasivo. Y abajo a la derecha vemos una metástasis de un carcinoma tímico. Muchas veces el timoma da compromiso invasivo de la pleura, como se puede ver en la imagen de abajo a la izquierda. Aquí tenemos otro carcinoide tímico en un paciente de 74 años con una masa irregular del mediastino anterior con una infiltración del pericardio. En este caso no es un carcinoma, es un carcinoide tímico con compromiso desmoplástico. Y aquí tenemos una masa del mediastino anterior y observen ustedes la utilidad del concepto de ensalada de frutas, es decir, de múltiples tipos de tejidos en una misma lesión. Y observamos que aquí podemos reconocer unas áreas de baja densidad que corresponden a grasa, unas áreas de alta densidad que corresponden a calcificaciones, zonas de densidad media que corresponden a distintos tipos de tejidos, y eso nos permite fácilmente hacer el diagnóstico de un teratoma mediastínico. Aquí observen ustedes una radiografía de tórax en que es difícil decidir si la lesión que estamos viendo es una lesión mediastínica o una lesión pulmonar, y observamos una gran imagen de tipo expansiva con una imagen cavitaria con nivel hidroaéreo. Solo podríamos decir, ¿no es cierto?, que a lo mejor esto es una neumonía cavitada o tiene un absceso pulmonar o algún tipo de lesión que haya cavitado un quiste hidratídico. Es poco probable porque no tiene membrana flotante. Pero en un podemos ver que reconocemos importantes variaciones en el tipo de tejido con áreas de baja densidad, áreas con densidad en rango graso y áreas con densidad media, lo que nos permite decir que
este es probablemente un teratoma o bien un teratocarcinoma roto. El teratoma maduro y también los teratocarcinomas se pueden complicar rompiéndose, produciendo un foco infeccioso en el pulmón y se pueden cavitar. Aquí tenemos otro ejemplo, un TAC de tórax en que vemos una masa en el mediastino anterior en un paciente joven y que es difícil decidir qué patología tiene, si esto es un linfoma o si es un tumor embrionario. El linfoma, probablemente encontramos más adenopatías, más nódulos presentes, en este caso es una sola masa. Esto es poco probable que sea un linfoma, es poco probable que sea un timoma y no es tiroides, es un tumor embrionario y en este caso es un seminoma. Y aquí tenemos una imagen muy característica para que la recuerden siempre. Siempre impresiona mucho este tipo de fenómeno expansivo del mediastino anterior, pero sin embargo tiene una densidad muy característica, una alta densidad. Muchas veces tienen calcificaciones y además tienen una ubicación característica cérvico-torácica, lo que permite decir que este es un bocio intratorácico y no es un tumor maligno. Con eso terminamos el capítulo de tórax.